Queridos amigos, bienvenidos una vez más a nuestro programa Donde Dios Llora, el programa en el que les compartimos las historias y los testimonios de la iglesia que sufre alrededor del mundo. Hoy vamos a hablar de Sudán del Sur, el país más joven de África, que a pesar de que ha sido recientemente independizado, ha sufrido una gran violencia en sus cortos años de vida. Para hablarnos de esta experiencia y de cómo ha sido la evangelización en este lugar, tenemos el privilegio de compartir hoy con la hermana María del Carmen Galicia Alfaro. Mari Carmen, bienvenida a nuestro programa. Muchísimas gracias, Francisco, pues es un honor esta oportunidad de poder compartir. Quisiera primero que nada empezar un poco con la historia personal de esta hermana que decide ir de misión a África. ¿Dónde comenzó este llamado? ¿Dónde comenzó esta vocación? Sí, pues bueno, yo nací en la Ciudad de México, pero crecí en Tulancingo, Hidalgo. Entonces fue al participar en los grupos, como todo joven, como todo adolescente, participamos en los grupos juveniles. Y curiosamente en el coro que me tocó participar de joven, visitábamos también, hacíamos labores sociales, visitar a los enfermos, a los presos, con los jóvenes. Yo pienso que fue a partir de allí de donde surgió este deseo también, esta inquietud de poder ofrecer algo más. Entonces ya con el paso del tiempo vi que con una ayuda de un discernimiento que el Señor me llamaba para la vida misionera. Entonces toqué a las puertas de las misioneras combonianas, soy una misionera comboniana, y pues sí, puedo decir que ha sido la confirmación de lo que el Señor quería para mí. Qué lindo. Entonces, en este contexto de México, sí, surge un llamado de vocación de ir a servir lejos, afuera, o específicamente a África. Sí, digamos que, y más que por salir fuera del país, era por las situaciones. Como que yo sentía, yo creo que sin duda pasa mucho por nuestra vida. Yo viví de infancia unas situaciones de mucha vulnerabilidad, pobreza, carencias. Entonces es más fácil que te toques, que te sientas tocado por otras realidades. Mi mamá pagaba la revista de almas de los misioneros de Guadalupe. Veíamos las experiencias y efectivamente entonces me sentía tocada por eso y decía, sí, yo también quiero hacer algo por esa gente, independientemente del lugar. Conozco a las combonianas y dicen, pues nosotros vamos a África. Pues eso fue otro premio, algo maravilloso. Y ahí comienza esta historia de misión que la llevó a esta región, porque hablamos también de que antes allí no existía Sudán del Sur, es un país muy reciente. ¿Cómo fue esa llegada y en qué contexto llegó a esta región? Sí, muy bien. En este país del Sudán, digamos que pues sí, estaba todo un país, ha sido objeto de mucha dificultad, mucha violencia. Han tenido una guerra de más de 20 años al inicio. Yo llegué en ese contexto, llegué en el 2004 a este país, pero yo estaba ubicada en una zona, digamos, geográficamente pertenecía al norte, en el Kordofán, Kordofán del Sur, los Montes Nuba. Entonces, este país en el 2004 ya habían vivido una experiencia muy larga de dolor, de sufrimiento, y estaban en una tregua de paz, fruto de una presión internacional. Eso es algo muy positivo. Entonces me tocó llegar en un momento de mucho florecimiento de esperanza. Para aquellos que no han conocido, no se imaginan cómo sería este lugar, ¿nos podría describir cuál es la realidad de la gente, cómo vive? ¿Son tribus, son pueblos aislados? Sí, son grupos, diferentes grupos étnicos, tienen sus tribus. Ahí en la zona donde yo estuve, en los Montes Nuba, decían son 99 montañas, por así decir algo simbólico, y cada monte representa un idioma. Entonces había muchísimos idiomas, ¿verdad? La zona donde estábamos, pues resulta que era una zona aislada, precisamente como fruto de la situación política que habían vivido. Entonces vivían, pues, o viven todavía no hay luz, la falta de estructura, digamos, infraestructura, no hay luz, no hay agua, electricidad, drenaje.
Entonces es una zona muy aislada. Por ejemplo, esto del agua es algo Sí. esencial en África. Sí. ¿Cuál es la realidad que pasaba allí? Sí, digamos que en los países del sur, los que me tocó vivir, perdón, las comunidades del sur Sudán, pude visitar algunas, cuentan con pozos de agua. A diferencia de allí, aquí sí se establecieron algunos, pero no. ¿Por qué? Porque es una comunidad que está muy diseminada. Casi podríamos decir son comunidades muy alejadas. ¿Por qué? Precisamente por la situación política que vivieron. Decían, cuando había algún problema político había que irse, entonces como una estrategia se establecieron casas no juntitas. Es fácil ver así. Entonces la situación del agua, pues cuando su principal abastecimiento es en el tiempo de lluvias. O sea, viven de lo que Dios les da a través de la Sí, lluvia, ese es sí. el agua que tienen. Ese es el agua que tienen. Ese ha sido el normal de sus vidas, digamos. Cuando fue la tregua de paz, que todos los ojos estaban sobre estas zonas para reconstruirla, se abrieron pozos y todo eso, pero esto duró solo 6 años. Entonces ya después, pero de todas maneras aún así los pozitos que había no abastecen a tantísima gente. Entonces, para darnos una idea, por ejemplo, cuando tienen el agua tienen que pensar si va a ser agua para consumirse, va a ser para limpieza, va a ser para dar a los animales, para lavar la ropa. Es un Y ahí problema. comienza también otro problema, porque si no hay agua, hay problemas de higiene, problemas de alimentación. Problemas, claro, problemas de salud. Fue muy fácil ver a los niños cuando dábamos clases en las escuelas con muchas infecciones y las personas muchas infecciones de la piel. Entonces eso es porque por la falta de higiene, muchos mosquitos ahí parándose en sus heridas, los curábamos o cuando iban al hospital las vendan. Dicen, ¿sabes qué? Ahora procura tener este vendaje durante todo el día. No, tienen que caminar muy lejos. Entonces, y ya en el camino pues se les caía la bendita. O lo que hacían, porque tenían que regresar a la curación, se la quitaban, seguían su camino, regresaban y se ponían la venda. Para cumplir. Para cumplir, sí, sí, sí. ¿Y de qué viven? ¿Viven del campo, del ganado? Sí, ellos allí en esta zona donde yo estuve, digamos, la comida principal está basada en el sorgo. El sorgo es Una especie de trigo, ¿no? Exactamente, una semilla rojita chiquita. Sería, digamos, como el equivalente para nosotros el maíz. Aquí nosotros con el maíz tenemos alimento de diferentes tipos. Allá para ellos, en esa zona, el sorgo. Entonces, el sorgo, ¿qué lo hacían hervido? Imaginémonos un tipo de maíz hervido así en agua y si les va bien, con un poquito de aceite. Y si les va mejor, con sal. Así hervido. Y si les va mucho mejor, mezclado con maíz o mezclado con tantitos frijoles, en su mayoría. Bueno, eso nos da una idea muy clara más o menos de la realidad por la que vivían ahí estas personas. Sí. Y ahí tienen la misión las hermanas combonianas. ¿Qué específicamente hacen las hermanas en esta región? La misión que nosotros tenemos, bueno, digamos, el carisma es la evangelización, ¿verdad? Este regalo que el Señor regaló, que dio al instituto, es la evangelización a través de la promoción integral de la persona. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tratamos de hacer presente la presencia de Dios a través de la promoción de líderes. Nosotros vamos, si son catequistas, vamos a tratar de prepararlos, ¿verdad? Para que en un momento dado ellos sean capaces de salir adelante y no dependan de otras personas. Entonces, formación de catequistas, formación de maestros, formación de enfermeros, la promoción de la mujer, ¿verdad? Los que están en situaciones más vulnerables. Entonces es como ayudarlos para que ellos se mantengan de pie, incluso también para el clero local, los sacerdotes. Entonces nosotros nos tratamos de involucrar en las diferentes actividades, diferentes áreas, empezando por el área de la salud, la alimentación, la educación. Ya después, cuando vamos formando estas áreas, ya vamos entrando con la evangelización, porque sabemos que también este trabajo de evangelización no es persuasión ni proselitismo, Claro. ¿verdad? Es llegar y encontrarse con la necesidad primaria que Sí, tiene el hermano correcto. y de ahí tratar de servir. Correcto, sí, entonces vamos viendo por dónde, incluso con la misma comunidad, ellos se les llama, es muy importante la presencia de los líderes, los señores adultos, los ancianos, y decimos, pues estamos aquí, ¿de qué forma podemos ayudarles? Aquí nos favoreció porque quien nos llamó fue un comboniano, ahora era el obispo, Macram Max Gassis, ya falleció,
y Él es quien nos llamó. Él nos decía, miren, este es el panorama. ¿Y cuál fue tu reacción personal cuando llegaste allí a esta realidad africana? Bueno, decías, una relación con tu infancia, con tus necesidades de la infancia, pero seguramente allí era más acuciante, ¿no? Sí. ¿Cuál fue tu impresión al llegar ahí y tu reacción? Ay, mira, pues la verdad, debo de decir que mi estar allí también había sido fruto de un regalo muy grande, porque he de decir que en un momento antes de mi profesión perpetua pasé por un momento de crisis. Pues sabemos que las tentaciones llegan, entonces el llegar ahí, el estar allí era la confirmación del llamado de Dios. Yo decía, qué belleza, o sea, el Señor aquí me llama, pero ¿sabes? Fue muy bello, y también durante el proceso, los momentos que me tocó estar en la guerra, que ya no se podía hacer nada, respecto a este llamado, yo entendí que el Señor nos llama no siempre para hacer. No siempre para hacer. No siempre para la acción. No siempre para la acción, que a veces es lo que pensamos, ¿no? Yo creo que vamos con este celo misionero, dices, voy a tratar de colaborar, pero en buen sentido. Yo digo, si soy maestra voy a dar lo mejor y quiero aprovechar los mejores años de mi vida, de mi tiempo, pero resulta que muchas veces no. ¿A qué nos llama el Señor entonces? Sí, entonces muchas veces nos llama, y creo que es lo más importante, Francis, ¿sabes? A estar con la gente, que es escucharla. Estar con él, no hacer. La gente lo que quiere muchas veces, siéntate, hermana, siéntate, escucha, y te cuento mis historias, te hablo de mis sufrimientos, te hablo de mis desafíos. A eso es a lo que muchas veces llegar al corazón, poder y tratar de hacer un vínculo con el otro. Correcto. Y ahí en ese vínculo Sí. Que se geste la experiencia de la fe, ¿no? Sí, así curiosamente. Y fíjate que recuerdo que a uno de los chicos que trabajaba conmigo en la radio, yo trabajé en una radioestación también allí, y decía, sister, ¿sabes qué? Y él decía, no quiero, sus papás eran musulmanes, entonces decía, ¿sabes qué, hermana? I hate the women, odio a las mujeres. Porque las mujeres acá y allá, por los conceptos que tengan. Pero ¿cómo fue el proceso de estar, de escuchar? Y después dice, hermana, se enamoró de una joven, ella era una catequista, dice, yo me quiero bautizar, hermana. Y luego después me quiero confirmar, hermana, ¿sabes qué? Me quiero casar. Uh-huh. O sea, decir eso en una cultura que, pues, por su tradición es polígama, entonces es difícil, es muy difícil, es un desafío muy grande. O sea, la tradición polígama quiere decir que allí las tribus, los hombres pueden tener muchas mujeres. Correcto, porque esta comunidad, como digo, geográficamente la zona en donde estuve pertenece al norte, entonces ha sido una religión musulmana. Entonces allí para ellos está permitido, ¿no? En el Corán se establece que pues mínimo dos señoras pueda tener un señor. Y aquí, donde yo estaba no había muchísimo eso, no estaban tan fuertes, pero sí estaba la influencia. Entonces cuando llegué allí en esa zona, pues era fácil ver a un señor con 2 o 3 esposas. Incluso nos invitaron a una celebración donde el maestro estaba comprometiéndose con la 5ª esposa. Mari Carmen, hablábamos también al principio de la violencia. Sí. Y esa violencia no era solo en los grandes niveles, sino también en la sociedad, ¿no? Esa enemistad que había con las otras tribus o incluso con las otras religiones. Cuéntanos un poco de esa situación y de cómo trabajaron ustedes para ayudar a traer la paz. Sí, un país que ha estado sometido por muchísimos años en violencia, sin duda que los habitantes lo viven, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se crece en un ambiente de mucha desconfianza, como no hay recursos, quien tiene los recursos pues es objeto de los robos de los demás, entonces se crea mucha enemistad. Al llevar precisamente cuando nos dicen ¿qué hacen aquí? Decimos pues nosotros venimos porque pues nos envió un Señor, creemos, esta es nuestra fe en Jesús y Él es una presencia de paz, de reconciliación, entonces esa es la propuesta que traemos.
Entonces me preguntas, ¿nosotros qué es lo que hacemos? Pues les presentamos esto, ¿verdad? El Evangelio. Vamos a las capillas en las que nos permiten, entonces vamos, dicen, sí, háblanos de allí. En el radio donde yo trabajaba, también un poquito fueron los jóvenes quienes participaron, ¿verdad? Ellos, teníamos personas de las diferentes tribus, donde estaba yo eran los Tira, a unos 20 kilómetros eran los Toro o Toro, a otros 30 los Moro, Curungu. Entonces reclutábamos personas de esos lugares y ellos son los que elaboraban los programas. Nosotros los misioneros eran como que darles la formación. Decíamos, es la propuesta, dice, sí, hermana. De hecho, cuando llegué yo dije, quiero aprender el árabe. Dicen, hermana, mejor enséñanos el inglés. O sea, ellos no te pudieron enseñar el árabe a ti. No, como que decían, no, hermana, es que no quisiéramos. Ha sido la lengua de la enemistad. Entonces queremos, enséñanos el inglés. Una lengua de paz, querían. Una lengua de paz, eso así lo asimilaban. Porque también, claro, entre medio de estas tantas tribus y tantas lenguas es difícil hacer una comunión si no hay algo que los una. Claro, y precisamente por eso ellos entre diferentes tribus, la lengua que los acomunaba era el árabe. Era el árabe, se comunicaban en el árabe. Nosotros íbamos al inicio, cuando vamos a las capillas, cuando hablamos de este mensaje de paz, de reconciliación, lo hacíamos en inglés y teníamos el traductor. Pero sabes, hay algo importante en esto de paz. En esta gente, yo digo, la belleza de las personas aquí donde estaba era de que si había, por ejemplo, el Ramadán, que es la celebración importante de los musulmanes, hacían su celebración, invitaban a todos. Ahí veías a muchos cristianos ahí en la celebración. Que teníamos la fiesta de la parroquia, íbamos, los invitábamos y se venían, ¿no? Pero ellos un poquito más reservados. Pero quiere decir que podían coexistir, podían estar. Algo muy bello que se me hace para mí fue una enseñanza de paz, fue que en una ocasión también iba a haber un encuentro. Allá es fácil que haya cristianos de diferentes denominaciones. Entonces los evangélicos, católicos, bautistas, sí, por así decirlo. Entonces, digamos, si los musulmanes es una población en un 85% musulmanes y un 15% cristianos, y si no hasta menos, de esos cristianos un 2% somos los católicos. Y el resto por ciento son cristianos. Y luego venían a nosotros, decían, hermana, ¿sabes qué? Si quieren, vamos a tener un congreso nosotros, vénganse. Como ustedes no tienen la capacidad de llamar a mucha gente, vénganse y aquí pueden dar su aviso. Y a mí se me hacía muy bonito, muy bello, me conmovía. Yo digo, eso lo debemos de aprender, de verdad, de decir que muchas veces aquí nosotros nos vemos como amenazas, ¿verdad? Pero dices, tienes que salir para darte en cuenta que no siempre es así. Nos abrían, entonces nosotros también, gracias a esa enseñanza, dije, vamos a abrir el espacio también en la radio, que vengan y que den su espacio, ¿no? Ahorita a los musulmanes, cristianos, y que den, o sea, eso te ayuda. No solo vamos a construir paz, vamos a aprender. Y por lo que vas contando veo que has estado como en diferentes tareas. Estabas en una radio, estabas ayudando en el hospital, dando clases. ¿Cómo era eso? ¿A qué te dedicabas en concreto? Ay, mira, sabes, yo puedo decir que el Señor me dio la gracia, de verdad, el regalo de sentirme plena, por así decirlo, con mucha humildad, pero esa es la palabra, el regalo que me dio para sentirme así misionera. Sabes, yo siempre quise ser maestra, pero no, las circunstancias no lo permitieron. Entonces yo dije, quería ser maestra. Luego estudié la preparatoria y con un enfoque en la salud. Pero ya después, cuando entré a la congregación y iba a estudiar la universidad, me dicen, ¿sabes qué? Es que hay estas áreas, esto ya hay gente preparada. Necesitamos gente como en la comunicación, acá y allá. Entonces terminé la comunicación. Pero dentro de mí yo creo que estaba eso. Llegué allá a la misión y me dicen, ¿sabes qué? Necesitamos una maestra para el kinder. Yo tenía una hermanita que también ahí daba clases, la ayudaba. Entonces, para hacerla corta, me dieron unos niños, como 70 chamacos, en un kinder. Yo solita. Busqué una chica que me ayudara. Mira, yo me lo gozaba. Yo creo que de los niños de las clases, yo era quien más lo disfrutaba. Les hacía dibujitos y todo. Entonces, fue muy bello. Luego en el hospital necesitaban enfermeros. Un poquito ya había yo estudiado como técnico de enfermería. Fui y en situaciones también de guerra,
no habían los médicos, maestros, los enfermeros se evacuaron, pues hermanas, hace falta, vamos a hacer allí curaciones. O los niños del kinder, por sus heridas, a la hora de receso, era de curarles las heridas, un filonón de niños. Mira, esto es bien bellísimo. Y luego también vamos a la catequesis, a formar a la gente para los sacramentos. Luego en el radio, de verdad yo puedo decir, me siento muy agradecida, me siento no merecedora, y yo sé que no indigna, pero yo sé que la dignidad por Dios, pero ha sido una experiencia bellísima. ¿No sientes quizás que es un trabajo muy pequeño, un trabajo de hormiga frente al gran desafío que significa la violencia en el país? ¿O cómo vives esta actitud de decir, bueno, sirvo aunque sea en lo más pequeñito? Sí, es cierto, te sientes como que es una gotita de agua en todo un océano, pero precisamente por eso yo creo que es como que el recordarnos que nosotros somos solo instrumentos, que quien hace la obra es alguien más grande. Y precisamente estas pequeñas obras, en medio de un contexto que había de violencia, en medio de un contexto de dolor, de sufrimiento, de llanto, tú ves cómo el Señor lo multiplica. Y dices, si por una persona tal vez que se convirtió, pues dices, valió la pena estar allí, valió la pena. Y yo, por ejemplo, por mi parte, yo digo, el aprendizaje que también tengo de las personas es que en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento, lo poquito que tú haces, el tú estar allí, cuánto lo agradecen y cuánta vida le da. Dices, no, pues este es un misterio, este es un misterio. Quizás en este momento nos está escuchando alguna jovencita, alguna niña que siente en el corazón algún ardor por decir quiero hacer algo también y ayudar a otros pobres, como te pasó a ti en su momento. ¿Qué mensaje le darías? ¿Cómo animarías a ella a que, bueno, pueda buscar ese sueño que quizás Dios va a cumplir de una manera especial como lo hizo contigo? Sí, pues primero yo diría que siga escuchando esa voz, que escuche esa voz y que no tenga miedo. Es verdad que se nos habla que primero, pues a lo mejor que la fe como que se va apagando, o como que hay mayores dificultades, o que hay muchos desafíos, ¿verdad? Pero decimos, sí, es cierto, pero, o lo que luego se teme, pues es que a lo mejor me voy a enfermar mucho, la malaria, las serpientes, lo que sea. El Señor nos protege. Y es muchísimo más, yo lo puedo decir y lo puedo asegurar, que es muchísimo más la riqueza que nosotros encontramos, el sentido a nuestra vocación, que también lo poquito que nosotros podemos ofrecer. De verdad que encuentras la realización a tu vocación, aunque sea por cositas pequeñas. Entonces yo las animaría y les diría, no lo duden, hace falta. Aquí hay muchas personas que también dicen, pues ¿para qué irse tan lejos? Aquí estamos. Pero hay otros que de verdad allá necesitan todavía más. Aquí hay muchos institutos religiosos, hay muchas formas, pero allá hay otros que necesitan. ¿Has seguido en contacto con Sudán del Sur, a pesar de que ya no estás allí hace un tiempo? ¿Cómo es la situación actual y qué ves como esperanza hacia el futuro? Sí, bueno, digamos aquí en esta zona donde yo estaba, los jóvenes donde están, bueno, he de decir que ya no está ha cambiado el gobierno, ya no es el gobierno que estaba, ¿verdad? Ya es otra realidad. Entonces la gente se siguen tratando de organizar. Yo creo que el signo de esperanza es que ya, concretamente en Sudán del Sur, en donde está la capital de Yuba, hay muchas organizaciones no gubernamentales, institutos religiosos, que son como que los que van ayudando a las personas, ¿verdad? A unirse, a buscar lo positivo. Hay esperanza. Los jóvenes vienen con mucha esperanza de que haya esta oportunidad de la paz. Dicen, algún día seremos un país como tantos otros en libertad. Es una pena también que ante tantos otros grandes eventos de violencia que hay en el mundo, no alcanza los periódicos, no salen las noticias y la gente no tiene mucha conciencia de lo que pasa allí. Pero es importante que nosotros, cristianos católicos, podamos interceder y rezar también por estos hermanos. Claro que sí, porque efectivamente yo sí creo, ¿verdad?, que nuestra forma de solidarizarnos con estas personas, además que si somos cristianos católicos, son mi familia. Entonces decían, me duele el que otro miembro de mi familia sufra. Entonces lo que podemos hacer, claro, sin duda, para empezar, pues sin duda es la oración, ¿verdad?, de la oración.
la oración, el uso de las cosas con sentido. Yo hablaba de que a veces el consumo del agua, de los alimentos, del material escolar también para los niños. A veces allá no lo hay, sus cuadernos es el piso y la tierra, ¿verdad? O un cuadernito hasta que se acabe, un lapicero hasta que se acabe, ya se les da otro nuevo. Entonces, ¿qué es? Pues de que como sentirme en sintonía con ellos, yo conservar los recursos que tengo. También informarme de lo que están viviendo, ¿verdad? Y también yo creo que desde esa conexión decir, bueno, pues una oración por ellos. Como que no decir, y no acostumbrarnos al dolor, ¿verdad? Como dice Mercedes Sosa en una de las canciones, bueno, de quien la canta, que el dolor no me sea indiferente. Yo creo que esa es una forma de estar en sintonía con ellos. Un compromiso y ser solidario también con estos hermanos, que son muchos los que están pasando por esta necesidad. Y también cuando se pueda, si hay formas de que digan, pues hay proyectos, hay muchos proyectos que se siguen creando, que quieren ir al agua, que algo. A propósito, los jóvenes dicen, hermana, nosotros quisiéramos estudiar, quisiéramos algo, ayúdenos. Pues hay muchísimas formas de solidarizarse. Muchísimas gracias, Mari Carmen, por acompañarnos y contarnos de todas estas experiencias que has vivido en Sudán del Sur. Pues muchas gracias también a ustedes, gracias por este espacio. De verdad, yo me hago voz de estos hermanos que los guardamos en el corazón. Y pues gracias también a todo el público y pues que el Señor bendiga estos espacios que aquí provocan ustedes. Y muchas gracias también a ustedes, queridos amigos, por acompañarnos una vez más en este programa. Ya saben, si quieren colaborar con la iglesia que hace misión en Sudán del Sur, pueden contactarse con la información que aparecerá al final de este programa. Muchas gracias y hasta una próxima edición de Donde Dios Llora.